Hello mis amores, bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Les habla Fátima Vieira, su host. Gracias por estar aquí. Estoy demasiado feliz de volver, de estar detrás del micrófono después de 6 meses de pausa. De verdad que wow. Primero quiero tomarme el tiempo de agradecerle, número uno, a las personas que me escribieron cuando comuniqué que iba a pausar el podcast. De verdad, gracias. Sus mensajes. Yo estaba pasando una temporada que sentía como que nadie estaba escuchando el podcast, quizás, o fue como uno de los pensamientos intrusivos que tuve, pero en el momento que comuniqué que lo iba a parar, fue como que, epa, no, ¿a dónde vas? Así que gracias a todos los que me escribieron en ese momento. Y segundo, a todos los que me han escrito durante todo este tiempo diciendo que extrañaban el podcast. Créanme que los mensajes que me llegan en ese momento son mensajes que vienen de parte de Dios. O sea, son mensajes que llegan en el momento justo y necesario. Y de verdad, gracias, porque de alguna forma han sido instrumento de Dios para darme mensajes a mí. Wow, mis amores, han pasado muchas cosas. Han pasado demasiadas cosas en 6 meses que la verdad no sabía por dónde comenzar. Quiero contárselos todo literalmente de una sola vez. Quizás me encantaría hacer un podcast de 10 horas, pero bueno, no es posible que yo les eche un cuento aquí 10 horas sentadas y les resuma 6 meses de mi vida. Así que decidí comenzar por el principio, ¿no? Les quiero contar cómo literalmente yo estaba llevando mi cuerpo a la mierda. O sea, literal, así como suena, y cómo lo reconocí. Obviamente todo esto comienza alrededor del tiempo en el que decido dejar el podcast o pausarlo. Así que bueno, remontémonos al 7 de abril de este año. Para que, bueno, estemos en sintonía, el 17 de abril era el día que tenía que salir un capítulo del podcast y no salió, que es cuando decido parar. Y si nos vamos al 7 de abril, era un domingo, me desperté con el cuello trancado. O sea, literalmente no podía mover el cuello, voltearlo me costaba demasiado. Y bueno, decidí ir a emergencias porque aquí la medicina es literalmente un tema. Decido ir a emergencias para que me den algo más fuerte como para el dolor, no sé, un relajante muscular. La verdad, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y bueno, cuando voy me dicen que tengo una tortícolis y ya. O sea, tengo una tortícolis, me mandaron relajante muscular y me mandaron para la casa básicamente. A raíz de eso decido ir a un quiropráctico para ver, cónchale, que no tuviera nada. Y justo en el quiropráctico también me hacían como placas. Quería asegurarme que no tuviera nada en la cervical, porque tan ansiosa como soy, dije, Dios mío, seguro tengo seguro tengo un tumor, me voy a morir, literal. Pero fui para que me dieran, para que me diera el feedback al quiropráctico, y aunque sí necesitaba un par de ajustes técnicos, no era nada grave, o sea, no había por qué preocuparme. El quiropráctico me hizo un par de ajustes y recuerdo sentirme igual, como con el mismo dolor, no mucha mejoría, sinceramente. Y allí, en el quiropráctico, trabaja una señora que se llama Olga, que es una masajista. Y yo dije, ¿sabes qué? De repente lo que yo necesito es un masaje. Y fui con Olga. Wow, fue re duro ese masaje con Olga. Pero también como que salgo y como que no me dio en el lugar que era. Y fue como, no sé, vuelvo a ir con ella porque de verdad me gustó. O sea, yo estaba segura es que simplemente ella no había agarrado lo que era el lugar exacto. Cuando estoy en la segunda sesión con ella me dice, mi niña, tú lo que tienes es bruxismo. Y yo, bruxismo. Y la verdad tenía como unas bolas aquí atrás. Y ella fue la que me dijo, mira, tú esto, me explicó que el macetero se conecta con no sé quiéncito. Esto es bruxismo. Y déjenme decirles que ya yo le había comentado a Rita. Yo le dije, gorda, yo siento, porque una vez me quedé dormida en el sofá y sentí como mordí. Y yo dije, no, yo creo, o sea, estoy casi segura, gorda, que lo que tengo es que estoy mordiendo en las noches. Pero a ver, no, es algo que yo no puedo asegurar porque estoy dormida. Pero en ese momento que me quedé dormida en el sofá, como que sentí que mordí. O sea, raro. Ustedes saben cuando están entre dormidos y despiertos.
Y ella vino a confirmarme que eso era así. Recuerdo llorar en el carro porque no entendía por qué tenía bruxismo, sabiendo, obviamente, que la raíz del bruxismo es ansiedad. Y además sabiendo que luego que tú bruxas, ya es un hábito inconsciente. O sea, tú lo haces solita, así estés ansiosa o no estés ansiosa, porque tu mente, o sea, ya lo tiene como un hábito. Yo lloraba porque decía, Dios mío, todo está bien en mi vida. Esa era la Fátima ciega hablando, ¿no? Del momento. Todo está bien en mi vida, no tengo problemas graves, no había nada, no había una razón como suficiente para tener un nivel de ansiedad para estar bruxando. No existía. Pero bueno, claro está que mi nivel de problemas, mi medidor o mi barra de nivel de problemas es un poquito alta si vemos todo lo que mi familia ha vivido, ¿no? Y quizás las cosas que no son un problema para mí, para otros sí son problemas, así sucesivamente. Pero el bruxismo era algo que literalmente estaba afectando mi bienestar. O sea, me daban dolores de cabeza, dependiendo del lado que más mordiera, me dolía la cabeza. El dolor de espalda y cuello, hombro, trapecio era horrible. Hay personas que no le afecta tanto el bruxismo, pero en este caso a mí, de verdad, me estaba dando con un bate. Entonces, cuando tocaba el podcast, decidí soltar. No fue una decisión fácil de tomar, pero al mismo tiempo era lo que yo sentía que iba a traer alivio a la carga de trabajo que tenía en el momento. Decidí soltar lo más fácil, lo que mi mente racional le hacía lógico soltar, pero también al mismo tiempo era lo único que yo tenía en mi vida que me daba felicidad o que podemos decir que me gustaba hacer. Yo creo que se puede transmitir, espero que ustedes lo sientan así, lo bien que me siento cuando grabo un episodio. Entonces era lo único que existía, pero lo que mi mente racional me dijo que debía soltar. El bruxismo fue mi primera señal de que algo estaba mal en mí y mi cuerpo lo estaba reflejando. Pero Fátima solo dejó el podcast, es decir, me liberé de esa carga y continué mi vida normal como la estaba llevando. La pregunta del millón es, ¿se me pasó el bruxismo después de que dejé el podcast? No. Y yo creo que eso ustedes lo saben porque después de un tiempo decidí contar en Instagram lo que estaba viviendo con el bruxismo y no se me fue el bruxismo al dejar el podcast. Eso quiere decir que el podcast no era el problema. Luego, exactamente un mes después, el 7 de mayo, me despierto con gases y sintiéndome súper rara, infladísima. Yo fui a trabajar y todo, yo fui al gimnasio, estaba súper inflada y, o sea, no tenía dolor, pero sí me molestaba, ¿no? Lo inflamada que estaba. O sea, quería quitarme la licra, pero no podía. Y tenía como dura la barriga. Bueno, yo ese día llegué a mi casa, me sentía mal, pero bueno, hablando con mis amigas, vimos que era lo recomendado. Si yo tenía gases, me tomé un té con peppermint, pero la realidad es que terminé yendo a emergencias con una apendicitis. El 8 de mayo me operan y yo lo único que pensaba mientras estaba en reposo era en lo que no estaba haciendo. Obvio, gracias a Dios, fue una operación sencilla, no hubo ningún tipo de riesgo, no pasó peritonitis, o sea, todo bien, todo fluyó perfecto, pero fue algo que me pasó de la nada. Bueno, realmente el apéndice nunca avisa, pero sí, yo lo sentí muy out of the blue. Otra vez estaba yo padeciendo o pasando algo con mi cuerpo físico y Dios queriéndome avisar de que tenía algo que cambiar en mi vida. ¿Saben qué es lo peor? Que entre comillas, mi aprendizaje con el apéndice fue como que yo tenía que buscar más clientes y generar más dinero para cuando pasaran este tipo de emergencias. Obviamente Fátima ciega hablando parte 2, porque eso era lo único que yo pensaba. Yo decía, no. O sea, yo no estaba viendo el bruxismo, yo no estaba viendo la emergencia que tuve que ir a que me operaran de apendicitis. Yo no estaba viendo eso, yo estaba viendo lo que yo no estaba haciendo y lo que yo no tenía. Y no, mi aprendizaje de esto es que tengo que hacer más, tengo que tener más clientas, tengo que echarle más bola a la vida, ¿no? Y yo no había conectado con el hecho
de todo esto que me estaba pasando. Y literal pasó la operación, pasé el reposo y siento que no aprendí lo que tenía que aprender. De verdad estuve más preocupada pensando en lo que no podía hacer y el tiempo libre que tenía, que estaba parada, en vez de vivir lo que estaba viviendo y simplemente aceptarlo. Ya para el 28 de mayo vuelvo al gym, vuelvo a mi trabajo regular con mis clientas. En ese intermedio, aquí se pone más interesante la cosa, en ese intermedio yo tenía cita con el médico primario, porque yo marqué cita con el médico primario cuando tenía estos dolores en la espalda, y como aquí la medicina es súper cool, tenía la cita que sí 3 meses después. Y bueno, coincidió con entre la operación, los días de reposo, ya yo tenía cita con mi médico primario. Mientras estoy con el médico, bueno, me hicieron el chequeo general y me mandaron a hacer un eco de tiroides. Y el 7 de junio me llaman por teléfono para decirme que tengo nódulos y quistes en los 2 lóbulos de la tiroides y que necesitaba buscar un endocrino para que me hicieran la biopsia, porque me tenían que biopsiar. Literal, esa información me la dio la secretaria del doctor por teléfono y así como yo se las estoy contando aquí. Ah, sí, mira, ya el doctor vio tus resultados, tienes que ir a un endocrino, te vamos a pasar el referido porque tienes nódulos y quistes en los 2 lóbulos de la tiroides. Y yo, ¿qué? Para colmo, el doctor se iba de vacaciones, o sea, yo ahí tuve que pelear. Esto ya no entra en el contexto, pero sí, tuve que pelear para tener mi cita con el endocrino, esperar 3 semanas que el doctor regresara para que todavía me viera por una videollamada, ni siquiera nada muy personal. De verdad, ahí, justo ahí, el 7 de junio, ahí sentí que todo se quebró. Pasé todo el fin de semana llorando, obviamente imaginándome lo peor. Nunca me han tenido que hacer una biopsia, nunca había pasado como personalmente por esto. Y bueno, nada, pasé todo el fin de semana llorando, imaginándome lo peor. No me da pena decirlo, soy una persona que tiende a ser demasiado ansiosa, no me gusta como que encasillarme, pero sí, mi personalidad tiende a lo que es lo ansioso, el futuro, y me está imaginando lo peor. Y esto lo cuento también porque sé que hay personas que son como yo, que se imaginan lo peor. Pero bueno, lo importante es siempre estar como tratando de redireccionar estos pensamientos para que no nos consuman, ¿no? En este momento en que me dicen lo de la tiroides, las excusas ya no eran tan válidas, ¿no? Las excusas de tener que buscar más clientas y producir ya no tenían tanto sentido. Yo le estaba haciendo daño a mi cuerpo de tal forma que estaba no hablándome, sino gritándome que había algo que necesitaba cambiar. Yo me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que uno fue el 7 de abril, uno el 7 de mayo y uno el 7 de junio. Yo no me había dado cuenta de la coincidencia de las fechas hasta que me senté a escribir este capítulo del podcast. De verdad que wow. Yo no puedo decir que antes me hubiera dado cuenta que era algo que yo tenía que cambiar si hubiera visto los números o no. Y esto no tiene que ver con numerología, pero es que, a ver, creo que no tengo que dar demasiadas explicaciones al respecto. Pero definitivamente había algo mal en mi vida y yo no lo estaba viendo. No se trataba de la comida porque realmente en líneas generales yo como bien. No se trataba de infinitos problemas porque también todo estaba bien. Tampoco era que me faltaba algo material y la verdad en ese momento yo no conseguí la respuesta. Lo que sí sabía era que algo estaba pasando y yo no estaba siendo capaz de reconocerlo porque no era normal la forma en la que mi cuerpo estaba respondiendo. Otra cosa que pasó el 7 de junio es que, bueno, cuando a mí me llaman, yo estoy en el gimnasio todavía y justo estaba una amiga muy querida ahí y conversé con ella. O sea, me está pasando esto, me acaban de llamar, tengo miedo, no sé, o sea, qué puedo tener, cómo salieron los exámenes de sangre, vamos a ver las hormonas de la tiroides. No, la tiroides estaba produciendo hormonas súper bien, pero es que las hormonas no tienen nada que ver con... O sea, imagínense N cantidad de conversaciones y pensamientos que pasaban por mi mente en ese momento, pero ella me dijo algo que me marcó en ese momento y me marcó de por vida. Ella me dijo, amiga, vive, me dijo, vive, tienes que vivir, no estás viviendo. Y yo, wow. Y de verdad que al fin, como les dije, estaba llorando demasiado y también era una mezcla de sentimientos de
de cómo yo llevé a mi cuerpo como a ese extremo, no haciéndole nada, pero con las decisiones que estaba tomando y que yo no estaba viendo, ¿no? Pero la realidad es que solamente había una persona que me podía decir qué era lo que estaba pasando. Y esa persona era Dios. Más nadie podía decirme que estaba mal conmigo. Era yo quien tenía que encontrarlo, que descubrirlo. Y quien me lo podía decir era Dios. Así que en ese momento decidí hacer mi primer ayuno espiritual de 21 días. Y al final del ayuno tuve mucha claridad de lo que tenía que hacer. Es que no sé ni explicarles lo confundida que yo me sentía en ese momento, el 7 de junio, o sea, abril, mayo, junio, lo confundida que yo me sentía porque mi cuerpo más me hablaba y yo no entendía. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo mal? Si todo está bien, o sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y comienzo el ayuno, gracias a Dios, encontré la respuesta que buscaba. Y definitivamente con los que les dije de las fechas, este mismo fin de semana pude volver a confirmar que era él que quería que hiciera un movimiento en mi vida. Porque la verdad es que podemos llevar nuestro cuerpo a la mierda de muchas formas. Literalmente con lo que comemos, con lo que pensamos, con el estilo de vida que llevamos. O sea, hay muchas formas que podemos llevar nuestro cuerpo a la mierda. Es decir, hasta dónde lo esforzamos para que trabaje también es una forma de. Sin embargo, hay algo más que puede pasar y es que cuando estás haciendo cosas que no están alineadas a lo que realmente quieres o que no están alineadas a lo que Dios quiere para tu vida o para lo que Él te creó, esa también es otra forma de llevar tu cuerpo a la mierda. Estaba distrayéndome y cayendo en un hueco sin saberlo. Estaba en piloto automático pensando en lo que tenía que hacer y no en lo que quería hacer. Me enfoqué bastante en querer tener un poquito más de dinero sin importar que no fuera en lo que yo siento que cumplo propósito que me apasiona. En esos meses no hubo un espacio para lo que yo quería hacer, sino lo que tenía o lo que debía. Fui avanzando literalmente con la vida, siguiendo un poco lo que entre comillas debería estar haciendo. Y mis amores, es muy fácil distraernos. Y sinceramente no me culpo por eso. Es muy fácil distraernos, vivimos en una vida que todo es la inmediatez, lo que está listo más rápido, cómo podemos hacerlo mejor, más efectividad y productividad. Y aunque no es malo, es muy fácil distraernos, demasiado fácil distraernos. Vuelvo y repito, no me culpo por eso, no me culpo porque apenas lo pude reconocer, luego del tercer aviso, obviamente, comencé a accionar y a hacer cambios. Me culparé en el caso de que si estuviera yo sabiendo que algo estaba mal y no lo identificara, porque hasta el momento del apéndice yo me estaba viviendo mi vida chill, o sea, esto es lo que tengo que hacer y ya, o sea, en mi mente solamente había racionalización, no había más nada, no había más nada más allá que eso. Y cuando obviamente pasa lo de la tiroides, es que yo caigo en cuenta, por eso es que no me culpo. Porque en el momento que caigo en cuenta comienzo a accionar. Los 21 días de ayuno me ayudaron a salir del enredo mental que tenía. Dejar de racionalizar y comenzar a sentir un poquito más. Poder también sacar la nube negra que me estaba afectando alrededor y tener la fortaleza de tomar la decisión que tenía que tomar. El día 19 del ayuno ya sabía lo que tenía que hacer. Lo veía con demasiada claridad y, a ver, no era que no me daba miedo la decisión, pero independientemente tenía la certeza que esa era la decisión. Es algo que es difícil de explicar, solo puedes vivirlo y entender. Es como cuando sabes por dónde tienes que ir, pero bueno, te da miedo soltarlo, pero a veces hay cosas que simplemente tenemos que hacer. ¿Qué hice? Dejé el trabajo del gimnasio, dejé el gym, que era el trabajo más demandante, por decirlo así, pero que no compensaba un poco el esfuerzo. Y la verdad es que Dios es tan wow, que el mismo día que cierro literalmente todo lo que fue como esa etapa del gym, me llamó una cliente nueva el mismo día. O sea, ni siquiera, ¿sabes qué? Literalmente 15 minutos después me llamó una nueva clienta que actualmente estoy trabajando con ella también. Y a veces, mis amores, solamente tenemos que escuchar la guía y dar un salto al vacío, confiando que Dios es el que nos está esperando abajo y no nos va a dejar caer. Estoy agradecida infinito con el
año y el mes que trabajé en el gimnasio, porque aprendí demasiado, y de hecho encontré amigas invaluables en el gym que aún sigo sosteniendo, pero como todo en la vida hay cosas que terminan y estaba sosteniendo algo que ya era insostenible para mí y no era coherente con las metas que yo tengo a futuro. A veces la comodidad toma decisiones por nosotros. Y eso es un tema que hay que hablar. A veces la comodidad va tomando decisiones por nosotros. Y la zona de magia realmente se encuentra cuando das ese salto por más incómodo que sea. ¿Qué debía hacer desde el comienzo? Dejar el gym y no el podcast. Esa era la respuesta. Ya tenía clientes suficientes para sostener lo que tenía que sostener económicamente. Y suena loco, porque una mente racional jamás me va a decir que yo deje un trabajo, pero no deje el podcast, que el podcast es lo que no me da dinero. O sea, jamás una mente racional va a pensar eso. Pero literalmente mi vida cambió de un giro completo cuando dejé el gym. Capaz esto sea otro episodio, pero tomar decisiones alineadas con lo que tú quieres y con lo que tú quieres para el futuro te va a ayudar. Las puertas se van a abrir porque tú estás tomando decisiones alineadas con lo que tú quieres y Dios se va a encargar de hacer el resto. Pero la realidad es que tenía que vivirlo como lo viví. Este camino me llevó a experimentar una de las cosas más bellas que he vivido antes. Estos últimos meses hablaron de coherencia, disciplina y confianza en Dios. Luego de enterarme de los nódulos y quistes, comencé a tomar acciones coherentes. Comencé a escuchar mi cuerpo, cómo se sentía. Atendí el tema del bruxismo. Comencé a cambiar mi alimentación por lo de la tiroides. Con mi nutricionista descubrimos que en mi alimentación regularmente no consumía yodo y comenzamos a hacer los ajustes al respecto. Igual tenía que esperar por la biopsia, pero quise ajustar la alimentación para que ningún nutriente me estuviera faltando y mi cuerpo estuviera bien, ¿no? Que era lo primordial. Y aunque ya estaba destinada a que me hicieran la biopsia, no dejé de creer que los cambios y decisiones que había tomado iban a redirigir ese resultado o que quizás me podían ayudar a que el nódulo que me querían revisar disminuyera su tamaño. A ver, yo igual estaba destinada a la biopsia, pero no dejé de confiar. No dejé también de declarar la sanación de mi tiroides. No dejé de creer que quizás con los cambios que yo estaba haciendo, el nódulo se podía disminuir. No dejé de creer. Tenía cita para hacerme la biopsia el 28 de agosto. Súper asustada, pero obviamente fui. Era un procedimiento literalmente, te ponen anestesia local, te pullan la tiroides, te meten la aguja, le sacan líquido. Literal. Cuando llego al consultorio, me pasan y me acuestan para hacerme el eco para que la doctora pudiera ver dónde iba a meter la aguja. Y resulta que el nódulo de 1.4 centímetros había desaparecido. No había nódulo, salí de ahí y no tenía biopsia que hacer. Por eso es que les digo que todo este proceso de 6 meses de médicos, de todo lo que viví, me llevó a vivir el momento más lindo de mi vida. O sea, estar ahí, que me hicieran el eco, que vieran que el nódulo ve de 1.4 centímetros. Si usted tiene una regla en su casa o donde usted esté, usted vaya y agárrelo, vea el tamaño. Porque me lo dijeron el 7 de junio y el 28 de agosto ya no estaba. Más bien la doctora cada vez que me pasaba el eco me decía, tu tiroides está súper sana. Y obviamente, mis amores, yo fui al lugar donde me hicieron el eco, pedí las pruebas, pedí las imágenes y sí estaban los nódulos. Porque yo dije, se equivocaron leyendo, pero no, sí estaban los nódulos. Cuando me desperté el 29 de agosto yo no podía creerlo. O sea, yo sentía que estaba viviendo un sueño, yo estaba viviendo una película. Dios me estaba mostrando literalmente cómo funciona su gracia y cómo Él puede obrar en nuestra vida. Pero literalmente solamente cuando atendemos el llamado y estamos dispuestos a tomar ciertos riesgos. Ese día sentí que me dijo, literalmente yo iba manejando mi casa y decía, Dios, ¿qué es esto? Y sentí fue como ¿a qué le tienes miedo si yo estoy contigo? ¿A qué lugar crees que no vas a poder llegar si me tienes a mí? Y mis amores, para cerrar, obvio, quiero compartirles y resumirles como las 5 enseñanzas que tengo, que viví en estos 6 meses
Gracias de antemano por acompañarme en este episodio tan especial. Este episodio que marca una vuelta más coherente, más consciente. Y si algo me ha dejado claro esta etapa de mi vida es que no podemos ignorar las señales que nos da nuestro cuerpo y nuestra alma. Este viaje de 6 meses me enseñó a escucharme a mí misma de una manera completamente diferente, a entender que el bienestar no solo está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y si realmente está alineado con lo que tú sientes que sea tu misión o tu propósito. Mi primer aprendizaje, obviamente, escucha tu cuerpo. Él no miente. Si te está enviando señales, por más pequeñas que parezcan, tómate el tiempo de entenderlas. No ignores el malestar físico pensando que todo está bien en los otros aspectos de tu vida. A veces el estrés, la ansiedad o la desconexión con nuestra misión se puede manifestar en nuestro cuerpo. Número 2, no sueltes lo que te hace feliz. Cuando sientas que algo te abruma o te cansa, no elijas lo fácil. Yo solté lo más fácil, pero lo más fácil era lo que me daba felicidad en ese momento y lo que más estaba alineado con el propósito que yo siento que tengo. ¿Qué es lo que realmente te hace sentir pleno? Cuestiona las decisiones que estás tomando cuando te sientes abrumado y asegúrate de no soltar algo que esté alineado con tu propósito. La número 3, Dios siempre está hablando. Yo no me había dado cuenta, pero 7 de abril, 7 de mayo, 7 de junio no fueron coincidencias. Y menos sé que no fueron coincidencias después de que el nódulo ya no estaba y de experimentar el milagro que viví. Dios estaba intentando que yo viera algo que no estaba queriendo ver, porque a veces no queremos verlo. A veces estamos tan enfrascados que es como cuando dicen que no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. A veces estamos nosotros mismos enfrascados. Las cosas no pasan al azar. Pero si estamos prestando atención, si estamos conectados con nosotros mismos, nos damos cuenta de la razón. Número 4, sé coherente con tus decisiones. Sé coherente y consciente con tus decisiones. Durante mi ayuno me di cuenta de que la coherencia es clave. Si quieres resultados diferentes, necesitas tomar decisiones diferentes, aunque suene muy cliché. Yo seguía manteniendo una rutina que no me llenaba, que no me permitía crecer ni acercarme a mis sueños. Tu vida tiene que literalmente, y cuando hablamos de construir nuestra vida, tiene que tener algunos pasos o te tiene que estar llevando de alguna manera, no quizás con todo lo que tú haces, pero de alguna manera te tiene que estar llevando al lugar que tú quieres estar y a la persona que tú quieres ser. Y número 5, confía que Dios tiene el control. A veces solo necesitamos dar ese salto de fe para caer en la zona de magia. Me gusta llamarlo la zona de magia porque de verdad pasan cosas espectaculares así como lo que yo les estoy contando. Y es así, dar ese salto de fe confiando en que Dios te está sosteniendo. Ese momento que dejé el trabajo del gym fue un momento clave para abrir espacio a lo nuevo que Dios tenía para mí. Y la verdad es que es normal, pero muchas veces nos aferramos a los que conocemos por miedo a lo desconocido. Pero cuando confiamos en Dios podemos ver cómo su gracia obra en nuestras vidas. Mis amores, una vez más estoy feliz de estar de vuelta. Gracias por estar aquí. Gracias infinitas por estar aquí. Quiero que recuerden que siempre Dios está en cada detalle y que las respuestas que buscamos están en nuestro interior si nos damos el tiempo de escucharlas. No es fácil, pero es posible. Y como siempre les digo, ¿y si tú no puedes, quién? Gracias por acompañarme, por permitirme compartir lo vivido estos 6 meses. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.